Bienvenidos a una nueva inmersión en el Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más crudas, brutales y desconocidas del crimen organizado. Aquí no hay censura, solo la verdad desnuda sobre los hombres y mujeres que han cruzado la línea entre el poder y la violencia. Hoy nos adentramos en la vida de Ismael El Mayo Zambada, el narcofantasma, el hombre que ha gobernado el cártel de Sinaloa desde las sombras durante más de 5 décadas sin haber pisado jamás una celda. Mientras sus aliados y enemigos caían, él seguía libre, dirigiendo un imperio multimillonario con tentáculos en todo el mundo. ¿Cómo logró mantenerse en la cima sin ser capturado? ¿Cuál ha sido su relación con el Chapo, los Chapitos y el resto del Hampa mexicana? ¿Es el Mayo el verdadero cerebro detrás del narcotráfico en México? Prepárense para un viaje oscuro y sin concesiones por la historia de uno de los capos más enigmáticos y escurridizos del crimen organizado. Esto es el Hampa Bruta. Y aquí comienza la historia de Ismael El Mayo Zambada. Comencemos con los primeros años de Ismael El Mayo Zambada. Ismael Mario Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, una comunidad rural en la municipalidad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México. Creció en un entorno humilde, dedicado a la agricultura, lo que le proporcionó un conocimiento profundo de las prácticas agrícolas y botánicas. Este trasfondo sería fundamental en su incursión inicial en el mundo del narcotráfico. Desde joven, Zambada mostró una habilidad innata para los negocios y una mente estratégica. Su transición al narcotráfico comenzó con el contrabando de pequeñas cantidades de droga, aprovechando su experiencia agrícola para cultivar y distribuir marihuana y amapola. Su conocimiento del terreno y las plantas le permitió destacarse rápidamente en este ámbito. Durante sus primeros años en el narcotráfico, Zambada se asoció con figuras prominentes del crimen organizado en México. Se cree que trabajó junto a Joaquín El Chapo Guzmán en el Cártel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más poderosas de la época. Esta colaboración le permitió establecer conexiones clave y aprender de los líderes más influyentes del narcotráfico en México. La década de 1980 fue un periodo de transformación para el narcotráfico en México. Tras la desintegración del Cártel de Guadalajara, surgieron nuevas organizaciones y Zambada, junto con El Chapo Guzmán y otros, fundaron el Cártel de Sinaloa. Esta organización se convertiría en una de las más poderosas y expansivas del mundo, con Zambada desempeñando un papel crucial en su desarrollo y expansión. A lo largo de su carrera, Zambada demostró una habilidad excepcional para adaptarse a los cambios y mantenerse un paso adelante de las autoridades. Su enfoque discreto y su capacidad para operar desde las sombras le permitieron evitar la captura durante décadas, convirtiéndolo en una figura casi legendaria en el mundo del narcotráfico. Entonces, ¿cómo fue el ascenso de El Mayo en el Cártel de Sinaloa? Tras la caída del Cártel de Guadalajara en la década de 1980, el narcotráfico en México experimentó una reconfiguración. Mientras algunos capos fueron capturados o asesinados, otros supieron maniobrar en las sombras y capitalizar el vacío de poder. Uno de ellos fue Ismael El Mayo Zambada. Con una astucia sin igual, evitó la confrontación directa y tejió alianzas estratégicas, lo que le permitió ascender silenciosamente hasta convertirse en uno de los líderes del emergente Cártel de Sinaloa. ¿Y cómo pasó de agricultor a traficante global? Al inicio de su carrera, Zambada se enfocó en el tráfico de marihuana y heroína, productos tradicionales del narcotráfico mexicano. Sin embargo, con el auge de la cocaína en los Estados Unidos durante los años 80 y 90, supo que la verdadera fortuna estaba en ese mercado. Fue entonces cuando estableció vínculos con los carteles colombianos, asegurando el flujo de cocaína a través de rutas terrestres y marítimas controladas por su organización. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se hizo famoso por sus espectaculares fugas y su perfil mediático, Zambada prefirió el anonimato.
nunca ha sido fotografiado con la ostentosidad típica de otros narcotraficantes y rara vez ha sido visto en público. Esta estrategia le permitió operar sin atraer demasiado la atención de las autoridades. ¿Cuáles fueron los aliados y cómo sucedieron las traiciones dentro del cártel de Sinaloa? Desde los años 90 hasta la década de 2010, el Mayo compartió el liderazgo del cártel de Sinaloa con otros capos de renombre como Joaquín El Chapo Guzmán, su socio más famoso, con quien compartió el liderazgo y las estrategias de expansión. Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, considerado el cerebro financiero del cártel, y Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma, un hombre clave en la guerra contra los hermanos Arellano Félix del cártel de Tijuana. A lo largo de estos años, Zambada participó en la expansión del cártel en mercados internacionales. Sus operaciones llegaron a Europa, Asia y África, diversificándose con la producción y tráfico de metanfetaminas, una droga sintética de alto valor en el mercado estadounidense. Pero en el mundo del narcotráfico, las alianzas rara vez son eternas. Durante la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva, Zambada se vio en medio de una de las disputas más sangrientas de la historia del crimen organizado en México. Mientras el Chapo optó por la confrontación directa, el Mayo mantuvo un perfil más estratégico, evitando exponerse. En cuanto a las rutas del narcotráfico y la expansión del cártel de Sinaloa, uno de los mayores logros de El Mayo fue la consolidación de las rutas de tráfico de droga desde México hasta Estados Unidos. Utilizó diversas estrategias para garantizar el flujo constante de narcóticos como narcotúneles, elaboradas construcciones subterráneas que conectaban México con Estados Unidos, lanchas rápidas y semisumergibles, empleados para transportar cocaína desde Sudamérica, e incluso aviones privados y drones, herramientas para el tráfico de drogas a gran escala. Al mismo tiempo, Zambada diversificó sus negocios más allá del narcotráfico. Invirtió en empresas legítimas, desde agricultura hasta bienes raíces, para lavar el dinero ilícito del cártel. Su estructura financiera se volvió tan sofisticada que durante años eludió a las agencias de inteligencia financiera de México y Estados Unidos. Y os preguntaréis entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para evadir a las autoridades? Mientras que el Chapo fue capturado en múltiples ocasiones, el Mayo se convirtió en el fantasma del narcotráfico. Su estrategia consistió en evitar el uso de teléfonos celulares para no ser rastreado, no viajar en convoyes llamativos ni con escoltas ostentosas, y moverse constantemente en la sierra, lejos de la vigilancia de las autoridades. Su capacidad para mantenerse libre mientras otros líderes caían lo convirtió en una figura casi mitológica dentro del mundo del crimen. Hasta hace poco, seguía siendo uno de los capos más buscados del mundo. A medida que el cártel de Sinaloa consolidaba su dominio en el narcotráfico global, el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada se volvía más indispensable. Su astucia lo mantenía en la cima, mientras el mundo del crimen organizado sufría constantes cambios. Pero con el poder venía la guerra, y aunque Zambada siempre prefirió evitar la violencia innecesaria, el narcotráfico no es un juego de paz. En cuanto a los conflictos que ocurrieron y sus enemigos, empezaremos contando la guerra contra los Beltrán Leiva y el CJNG. Desde la ruptura con los hermanos Beltrán Leiva en 2008, el cártel de Sinaloa entró en una guerra sangrienta. Durante años, el Mayo trató de mantener cierta distancia del conflicto, pero no pudo evitar verse arrastrado. Los Beltrán Leiva, quienes alguna vez fueron parte del cártel de Sinaloa, se aliaron con los Zetas y comenzaron a atacar a la organización de Zambada y El Chapo Guzmán. Las calles se llenaron de cuerpos colgados de puentes, levantones y masacres. Zambada, aunque no se exponía públicamente, autorizó una ofensiva implacable contra sus enemigos. Se dice que sus sicarios, conocidos como los Antrax, fueron clave en la eliminación de líderes rivales. Sin embargo, su mayor reto llegó en la última década con la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
Con tácticas extremadamente violentas y un ejército de sicarios bien entrenados, el CJNG se convirtió en el mayor rival del cártel de Sinaloa. Aunque el Mayo intentó evitar una guerra total, los enfrentamientos se intensificaron, sobre todo en estados como Baja California, Zacatecas y Sonora. También ocurrieron golpes contra el gobierno y cayeron muchos de sus aliados. A lo largo de los años, las autoridades mexicanas y estadounidenses han centrado sus esfuerzos en desmantelar el cártel de Sinaloa. Aunque han capturado a figuras clave como el Chapo Guzmán en 2016 y el Minilic, Dámaso López Serrano, en 2017, el Mayo logró evadir cada intento de captura. Pero los golpes al cártel no cesaban. En 2014, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, supuestamente murió de un infarto. Su pérdida dejó un vacío en el ala financiera del cártel. En el 2016 ocurrió la captura definitiva de El Chapo Guzmán y su extradición a Estados Unidos en 2017. En 2020, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue capturado brevemente en Culiacán, pero liberado tras el llamado Culiacanazo. Y desde el 2023 al 2024, operativos contra los Chapitos, hijos de Guzmán, generando tensiones dentro del cártel de Sinaloa. A pesar de estos golpes, el Mayo siguió intacto, moviéndose en las sombras y manteniendo el control del cártel con la misma estrategia de siempre: discreción y lealtad. Y en cuanto a la familia del Mayo, sus aliados y los que lo traicionaron, a diferencia de El Chapo, quien expuso a su familia a la vida criminal, el Mayo protegió a los suyos. Su esposa y sus hijos no son figuras públicas, aunque su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, sí tuvo un papel importante en la organización hasta que fue arrestado en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2010. La traición de El Vicentillo fue un golpe inesperado. En su juicio en 2019, testificó en contra del cártel de Sinaloa y reveló información sobre la estructura criminal. Sin embargo, su testimonio no afectó directamente a El Mayo, quien siguió libre y en control. Pero no todas las traiciones venían de su familia. Con el arresto de El Chapo, los Chapitos comenzaron a tomar más poder dentro del cártel, y aunque inicialmente trabajaron junto a El Mayo, las tensiones crecieron. Se rumoreaba que en 2023 y 2024 hubo conflictos internos entre las facciones de El Mayo y los hijos de Guzmán, quienes querían una operación más agresiva y violenta. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para mantenerse libre hasta julio de 2024? A diferencia de sus enemigos, El Mayo entendió mejor que nadie cómo sobrevivir en el mundo del narcotráfico. Su secreto ha sido el bajo perfil y la adaptación. Mientras otros capos buscan la fama y el lujo, él ha preferido la discreción total. Los métodos que utilizó para evadir a las autoridades fueron movilizarse constantemente en la sierra, evitando ciudades grandes, no utilizar celulares ni redes sociales, pagar protección a políticos y fuerzas de seguridad, y manejar el cártel con una estructura descentralizada, evitando ser un blanco único. El negocio del narcotráfico ha cambiado en los últimos años. Si bien la cocaína, la heroína y la metanfetamina siguen siendo las principales fuentes de ingreso, el cártel de Sinaloa ha sabido diversificarse bajo la dirección de El Mayo. Por un lado, el fentanilo, la nueva mina de oro. La crisis del fentanilo en Estados Unidos ha sido un punto de tensión entre Washington y México, y el cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los principales proveedores de esta droga sintética. A través de laboratorios clandestinos en Sinaloa y Durango, la organización ha fabricado millones de dosis que cruzan la frontera cada año. Aunque en 2024 hubo importantes golpes contra los operadores del fentanilo, la producción y distribución no se detuvo. También con el tráfico de personas y la extorsión, con el aumento de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, el cártel ha encontrado en el tráfico de personas una nueva fuente de ingresos. Además, los grupos de sicarios ligados a la organización han intensificado la extorsión en estados clave como Sonora y Baja California. Por otro lado, el lavado de dinero y negocios legales.
Bajo la dirección de El Mayo, el cártel ha fortalecido su infraestructura financiera. Se estima que cientos de millones de dólares se lavan cada año a través de negocios aparentemente legítimos en México, Estados Unidos, Europa y hasta Asia. Empresas de agricultura, bienes raíces y hasta exportaciones han servido como fachadas para blanquear dinero. Una de las razones por las que El Mayo había logrado mantenerse libre fue su capacidad de manejar las relaciones con el poder. Durante décadas había tejido una red de protección que involucra a políticos, militares y altos funcionarios de seguridad. A lo largo de los años se ha rumoreado que financió campañas políticas y que ha tenido influencia en algunas decisiones clave dentro del gobierno mexicano. En 2024, una investigación periodística sacó a la luz documentos que supuestamente vinculaban al cártel con importantes figuras políticas, pero el caso se manejó con discreción y no tuvo repercusiones legales. Entonces, ¿cuáles fueron los últimos intentos de captura de El Mayo antes de la gran captura final? A pesar de su astucia, El Mayo seguía siendo un objetivo prioritario para las agencias de seguridad de México y Estados Unidos. En los últimos años, existieron múltiples intentos por atraparlo como Operaciones en la Sierra en 2023. Elementos de la Marina y la DEA realizaron un operativo en la Sierra de Sinaloa con el objetivo de capturarlo. Sin embargo, Zambada ya había sido alertado y logró escapar minutos antes de la llegada de las fuerzas especiales. Hubo redadas contra su círculo cercano a principios de 2024. Varios de sus operadores más cercanos fueron arrestados en México y Estados Unidos, pero ninguno ofreció información sobre su paradero. E incluso el gobierno estadounidense aumentó la recompensa por su captura a $20 millones, convirtiéndolo en el capo más buscado del mundo. Hasta julio de 2024, Ismael El Mayo Zambada seguía siendo una de las figuras más enigmáticas y poderosas del narcotráfico. A diferencia de otros líderes del cártel de Sinaloa que habían sido capturados o asesinados, Zambada logró permanecer en libertad durante más de 5 décadas, consolidando su imperio en las sombras. Sin embargo, su sorprendente captura el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos marcó el fin de una era. La detención ocurrió en circunstancias inusuales. Según los informes oficiales, Zambada aterrizó en el aeropuerto de Doña Ana, Nuevo México, junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque la captura fue anunciada como un golpe al corazón del cártel de Sinaloa, surgieron múltiples versiones sobre lo que realmente ocurrió. La defensa de Zambada aseguró que fue secuestrado y entregado a Estados Unidos por su ahijado, Joaquín Guzmán López, lo que desató una crisis interna dentro del cártel. El arresto de Zambada tuvo consecuencias inmediatas. En Sinaloa, el asesinato del político y exrector Héctor Cuen, ocurrido la misma noche de la captura, encendió alarmas sobre posibles represalias y una reconfiguración del poder dentro de la organización criminal. Además, la detención avivó las tensiones entre México y Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano no fue informado de la operación hasta que ésta ya había ocurrido, lo que generó especulaciones sobre una posible violación a la soberanía nacional. Sin El Mayo, en la estructura del cártel de Sinaloa, el equilibrio de poder se fracturó. La guerra entre su facción y los Chapitos, los herederos de El Chapo, no tardó en estallar. A partir de septiembre de 2024, la violencia se intensificó en Culiacán y otras zonas controladas por el cártel, con cientos de asesinatos y desapariciones relacionadas con la disputa por el liderazgo. Esta fractura interna representó la mayor crisis para el cártel de Sinaloa en más de 15 años. El arresto de Ismael El Mayo Zambada en julio de 2024 significó el fin de la carrera criminal de uno de los narcotraficantes más influyentes de la historia. Su detención, envuelta en misterio y contradicciones,
puso en evidencia el nivel de colusión entre el crimen organizado y el poder político en México, así como el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Después de su captura, Zambada fue trasladado a Texas, donde compareció por primera vez en silla de ruedas y se declaró inocente. Más tarde, en septiembre de 2024, fue enviado a Nueva York para enfrentar 17 cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero. En un giro inesperado, la Fiscalía General de la República de México emitió una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el secuestro de Zambada, reforzando la versión de que el capo fue entregado en un acto de traición interna dentro del cártel. El proceso judicial contra Zambada ha sido comparado con el de El Chapo Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua en 2019. En octubre de 2024, el juez Brian Cogan, el mismo que sentenció a Guzmán, fue asignado a su caso, y la Fiscalía no descartó solicitar la pena de muerte, argumentando su papel clave en el tráfico de fentanilo. Esta posibilidad generó aún más tensiones entre México y Estados Unidos, con la presidenta Claudia Sheinbaum exigiendo garantías de que la pena capital no se aplicaría. En enero de 2025, el equipo legal de Zambada comenzó a explorar la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio, mientras que en febrero de 2025, el capo envió una carta al gobierno mexicano exigiendo su repatriación y denunciando que su arresto fue ilegal. La misiva llegó en un momento crítico, cuando el recién reelegido presidente Donald Trump declaró al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista y amenazó con sanciones económicas a México. El legado de El Mayo Zambada estuvo marcado por su capacidad para permanecer en las sombras, evadiendo la captura durante décadas mientras dirigía uno de los cárteles más poderosos del mundo. Su detención no solo desató una guerra interna en el cártel de Sinaloa, sino que también dejó un vacío de poder que aún no se ha llenado. Aunque su historia como capo ha llegado a su fin, su influencia sigue resonando en la política, la economía y la violencia del narcotráfico en México y más allá. La historia del narcotráfico en México está llena de nombres que han dejado huella: Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes, Joaquín El Chapo Guzmán, Nemesio Oseguera El Mencho. Pero entre todos ellos, hay uno que desafió el paso del tiempo y se mantuvo en las sombras por un tiempo más prolongado, el que fue inalcanzable para las autoridades hasta su detención: Ismael El Mayo Zambada. Su historia es la de un hombre que entendió mejor que nadie las reglas del juego: discreción, alianzas estratégicas y una estructura criminal que no depende de una sola cabeza. Y la pregunta que surge ahora es: ¿quién ocupará su lugar? Si algo ha caracterizado a El Mayo, es su habilidad para delegar el poder sin perder el control absoluto. Sin embargo, con su edad y el desgaste de décadas en el negocio, la pregunta es inevitable: ¿quién será su sucesor? Existen varios escenarios posibles. 1. Que los Chapitos consoliden su control. Aunque la facción de los hijos de El Chapo ha sufrido golpes duros, todavía tienen presencia en el cártel. Sin embargo, la relación entre El Mayo y ellos ha sido tensa en los últimos años, por lo que no es seguro que hereden el liderazgo. ¿Podría surgir un nuevo rostro en la toma del mando? Algunos reportes señalan que dentro del cártel de Sinaloa hay operadores de confianza de El Mayo que han ido ganando poder y podrían asumir un rol más visible. El cártel de Sinaloa se fragmenta. Si El Mayo desaparece de la escena, el cártel podría dividirse en facciones rivales, lo que provocaría una nueva ola de violencia en México. Más allá del negocio de la droga, Zambada ha sido una pieza clave en la evolución del crimen organizado en México. Su influencia se ha extendido a la política, la economía y hasta la cultura popular. Durante años, ha sido mencionado en corridos, libros y series de televisión. A diferencia de El Chapo Guzmán, quien buscaba notoriedad y terminó tras las rejas, El Mayo entendió que la verdadera clave del poder es el anonimato.
Gracias a esa estrategia, logró evadir la justicia durante más de 45 años. La historia de Ismael el Mayo Zambada es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado puede extender su sombra durante décadas, dejando a su paso violencia, corrupción y sufrimiento. Aunque se le ha retratado como un líder invisible, que ha sabido eludir la justicia, la realidad es que sus acciones han contribuido al tráfico de drogas, la destrucción de comunidades y la pérdida de innumerables vidas. El narcotráfico no es un juego de poder ni una historia de astucia y estrategia. Es un cáncer que devora sociedades enteras, dejando huellas imborrables en familias que han perdido a sus seres queridos por la violencia o la adicción. Mientras algunos ven en estos criminales figuras casi legendarias, la verdad es que su legado está construido sobre el dolor ajeno. Es importante recordar que la justicia no es solo una cuestión de castigo, sino de dignidad para las víctimas y de esperanza para las futuras generaciones. Nadie que ha edificado su imperio sobre la sangre y el sufrimiento puede ser ejemplo de éxito. El verdadero valor está en quienes luchan por el bien, quienes trabajan por un futuro sin miedo ni impunidad, porque al final los criminales pueden esconderse, pueden evadir la ley por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia, ya sea humana o divina, llega, y cuando lo hace, deja en claro que ningún imperio construido con el crimen es eterno. Así termina nuestra inmersión en la vida de Ismael el Mayo Zambada, un hombre que fue sinónimo de poder, discreción y dominio absoluto en el mundo del narcotráfico. Pero una cosa es segura, su historia no ha terminado, y su legado en el crimen organizado, muy a nuestro pesar, perdurará por generaciones. Si esta historia te dejó con la boca abierta, suscríbete a El Hampa Bruta, activa la campana y déjanos tu comentario. ¿Cómo crees que sentenciarán a El Mayo Zambada? Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando las historias más brutales del crimen organizado. Esto es El Hampa Bruta. Hasta la próxima.